Un jovencito y desconocido Julio César Chávez en ese momento recién había comenzado su carrera deportiva. Hambre de triunfo era lo que le sobraba. Pero cuando empezó su carrera era un adolescente, uno de los jóvenes mexicanos con gran proyección en el boxeo. El pueblo mexicano en ese tiempo estábamos muy dolidos por la pérdida de nuestro gran campeón Salvador Sánchez. Y si mataron o no a Salvador, eso lo discutimos en otros videos que les dejaré en las tarjetas y en el primer comentario. El pueblo de México estábamos sedientos de gloria y queríamos coronar a un nuevo mesías del boxeo. En pocos años, el jovencito Julio César Chávez alcanzó muchas y contundentes victorias, sorprendiendo gratamente al mundo del pugilismo. Julio César Chávez era perfecto para ser el suplente de Salvador Sánchez. Cuando le llegó la oportunidad de ser campeón mundial, tenía el reto más importante de su carrera deportiva, y ese reto era derrotar a otro mexicano, a un hombre de su propia raza. Julio César Chávez no sabía que esta pelea sería un parteaguas para su carrera. Era la pelea de su vida. Bienvenidos mis amigos, porque hoy vamos a platicar de uno de los días más gloriosos en la historia del boxeo mexicano. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete al canal, toca la campanita y activa las notificaciones para que no te pierdas bajo ninguna circunstancia o motivo nuestros programas, que a partir del día de hoy se pondrán aún mejores. El día de hoy vamos a platicar de Julio César Chávez contra Mario Azabache Martínez. Mario Azabache Martínez nació en Guadalajara, Jalisco, el 15 de agosto de 1965. Cuando era un adolescente ya practicaba el box. Sorprendentemente, Mario Martínez empezaría su carrera como profesional cuando tenía solamente, y escúchalo muy bien, 14 años de edad. Se le consideraba como el prodigio, como la panacea del boxeo mexicano. Y así como lo escuchaste, el Azabache debutó a la tierna edad de 14 años. A los 14 ya era todo un hombre. Ese febrero de 1980 empezaría su carrera deportiva ganando por nocaut en la Arena Coliseo de Guadalajara, y desde ese momento Guadalajara empezó a tener un nuevo ídolo. Su fama se estaba cuajando, pues Azabache Martínez se empezó a ganar el cariño del respetable público poco a poco, consiguiendo un invicto de 15 peleas. Y para 1984, en 4 años de carrera profesional, había alcanzado 35 peleas. Y de esas 35 peleas había perdido solamente una por decisión unánime. Las victorias que había tenido hasta el momento, la mayoría habían sido alcanzadas por la vía de la demolición, sí, por knockout. Y ya se veía que podía convertirse en un ídolo, en una superestrella. Tanto que en su pelea número 34 y número 35 ya se fue a los Estados Unidos para ganar en dólares. Tenía un futuro prometedor. Su carrera deportiva ya lo llevaba cerca de un cinturón mundial. Para 1984, en junio, tendría la pelea más importante de su carrera deportiva hasta ese momento, ya que se enfrentaría a uno de los filipinos más importantes de la historia, Rolando Navarrete. Jengas Mindanao in the Philippines, now making his home in Hawaii. Weighing in tonight an even 133 pounds, his record 47 wins in 54 bouts. Please welcome the former junior lightweight champion of the world, Rolando Navarrete. Navarrete ya era un veteranazo, un profesional desde 1973, y hace algunos años atrás se había convertido en campeón de la WBC, y para 1984 se enfrentaría contra esta estrella en ascenso, contra Mario Azabache Martínez, en una pelea que los acercaría nuevamente a un cinturón. El Azabache venía como una locomotora fuera de control, estaba imparable. Su mandíbula de acero, su pegada terrible y su estilo mexicano lo hacían un peleador muy respetado y muy temido por muchos. Aprovechando la juventud que tenía, noqueó al filipino en el round número 5. Y ahí con un buen golpe abajo por poco clava a Martínez. Buena izquierda de Azabache.
Quedan 10 segundos del quinto round. Contra la esquina Navarrete. Derecha fulminante. Y Mari Denkin, el referee, se interpone y detiene la pelea. Bárbara derecha que conectó Mario Martínez. Este knockout lo llevó a pelear por el título vacante del peso superpluma de la CMB el 13 de septiembre de 1984. Pero aquí tenemos que hacer una pausa. En la pelea número 36 de Mario Azabache Martínez, que en ese mismo año tenía la oportunidad de ir por el cinturón superpluma, otro mexicano se presentaba en escena. Y este mexicano era nada más y nada menos que Julio César Chávez, que para 1984 Julio César Chávez tenía un récord de 43 victorias y ya había acabado con 33 mexicanos hasta ese momento. La mayoría de su carrera había sido en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, al igual que la Azabache Martínez, tenía 3 peleas en los Estados Unidos. Y era la primera oportunidad para Julio César Chávez de conseguir un cinturón mundial. Y también lo era para Mario Martínez. Mario Azabache Martínez en este tiempo era el gran favorito para ganar la pelea. Las apuestas estaban todas en favor al Azabache. Poca gente creía en el talento de Chávez. En ese momento, Julio César Chávez era un total desconocido y Mario Azabache ya era famoso. De Julio César Chávez no se tenía todo el conocimiento necesario, ya que Mario Azabache Martínez era el peleador más famoso y conocido para el momento, y por supuesto, con mayor proyección de convertirse en el nuevo campeón mundial. Los Ángeles, Estados Unidos, ya estaban listos para ver la pelea entre Julio César Chávez y Mario Azabache Martínez. Empezaría esa legendaria pelea el 13 de septiembre de 1984 y si no han visto este tirazo, se lo recomiendo, es un encuentro muy recomendable y creo que todos los suscriptores la deberían de degustar. El primer round empieza con la serenidad de dos guerreros que se estaban estudiando mutuamente, pero en los últimos segundos del primer round los dos empiezan a apretar el acelerador y comienzan a intercambiar golpes de poder. Y así fue también el segundo, y el tercero, y el cuarto round. En los últimos segundos de estos rounds se dejarían ir al intercambio de golpes y poco a poco los dos entraban más profundamente en el intercambio y en el contragolpe, pero a Mario Martínez se le notó que había entrado con un exceso de confianza y ya se veía que Martínez, el Azabache, estaba sorprendido al ver cómo peleaba el desconocido Julio César Chávez. Se sorprendió de su poder y de sus movimientos rápidos. Azabache Martínez jamás en la vida se imaginaría que su rival iba a tener tan tremendo nivel. Julio César Chávez estaba demostrando que ahí estaba para hacer algo importante. Azabache Martínez no era capaz de ser contundente contra un Julio César Chávez, ya que Chávez no solamente tenía resistencia, sino que sabía moverse extremadamente bien en el cuadrilátero y tenía una visión y sentido de las distancias muy desarrolladas. Julio César Chávez tenía medido milimétricamente cada golpe que tiraba de inicio a fin. La pelea siguió avanzando round tras round, en donde el Azabache Martínez poco a poco iba perdiendo la confianza en sí mismo ante un Julio César Chávez que cada vez estaba más y más crecido y animado por el respetable público. Los golpes de Julio César Chávez entraban todos y entraban cada vez más seguidos, y para el round número 8 Julio César Chávez venía logrando lo que ya estaba cultivando desde el round número 3, pues poco a poco estaba haciendo retroceder a Azabache Martínez. Lo estaba tronando de poco a poco a cada golpe y en cada combinación. En ese octavo round terminaría dejando fuera de la pelea a Mario Azabache Martínez por nocaut técnico. Los dos están visiblemente cansados, pero la precisión de Chávez es increíble, no falla un golpe. Y ya no los tira fuerte, pero de cualquier forma llegan. Se acabó la pelea. Se acabó la pelea. El referee John Thomas
da por terminado el pleito y Julio César Chávez se corona como nuevo campeón del mundo. Todo el mundo quedó sorprendido al ver cómo el favorito de aquella noche había sido destrozado en una pelea apoteótica contra Julio César Chávez. Una noche que partió la historia de los dos pugilistas, ya que de aquí en adelante todos los mexicanos sabían quién era Julio César Chávez. Todo México puso los ojos en Julio César, en el peleador que venía de Sinaloa y quien era el nuevo campeón mundial. Martínez diría que Julio César Chávez no tenía la pegada más dura del mundo, pero que era demasiado insistente, tenía demasiado corazón, siempre iba hacia adelante, y de esa pelea en delante, Mario Martínez también partió su carrera en dos, pues antes de esto no había tenido buenos rivales en su carrera deportiva, pero enfrentarse contra Julio César Chávez cambió todo para él. Aunque había perdido este encuentro, había dejado una muy buena impresión. Y Azabache Martínez había sido un guerrero digno y había peleado heroicamente hasta el último minuto. Así que siguió buscando el cinturón mundial, mientras que por otro lado Julio César Chávez siguió encumbrando su carrera, y de ahí el gran récord que todo mundo conoce. Sin embargo, la historia del Azabache Martínez no termina aquí. Más adelante se enfrentó con hombres de la talla de Roger Mayweather y enfrentando también a otros mexicanos como Ramón Marchena, con quien tuvo dos encuentros muy buenos. ¿Y qué creen? La siguiente oportunidad que tuvo Azabache Martínez de ir por un título fue contra nada más y nada menos que contra Azuma Nelson, el profesor de Ghana, el peleador africano más importante de toda la historia, quien había tenido un encuentro explosivo contra la leyenda Salvador Sánchez. Mario Azabache Martínez llevó esa pelea contra Azuma Nelson hasta la decisión. El mexicano Azabache lamentablemente perdió contra el ganés, pero siguió buscando la oportunidad y volvió a pelear otra vez contra Azuma Nelson y volvió a perder contra el grandioso Azuma Nelson, esta vez por nocaut para que no hubiera lugar a dudas. Carlos Padilla, and in spite of the fact it was one of those flash knockdowns, Mario Martinez, oh, he's hit now, he's hurt bad, and it's a good thing that Carlos Padilla stopped in, because Mario Martinez is out on his feet. A nice finish for Azuma Nelson. That'll be scored as a 12th round TKO win. Sin embargo, Azabache Martínez no se rendiría y seguiría buscando el cinturón mundial y se enfrentaría al invicto Jeff Feder, perdiendo otra vez con el australiano, y Azabache había perdido hasta ese momento 4 oportunidades de ser campeón mundial. Sin embargo, no se iría sin antes coronarse al fin. En 1995, al fin se coronó Azabache. Al fin se coronaría Azabache como campeón ligero del mundo de la IBO, el día que derrotó a Andrés Sandoval. Y entonces decidió ahora sí irse del pugilismo por la puerta grande, siendo campeón mundial después de 62 peleas con 51 victorias, 31 de ellas por nocaut, retirándose a la corta edad de los 31 años, pero con 17 años sobre un cuadrilátero. Azabache Martínez, un ejemplo de determinación, un ejemplo de nunca renunciar hasta conseguir tus sueños. Y definitivamente, para mi gusto, la mejor pelea que tuvo fue contra el César, Julio César Chávez. Sí, pues yo era el favorito en esa pelea y pues le tocó a Julio, ¿no?, ganarme, y para mí peleé con un gran campeón, con un gran peleador, porque así lo demostró en toda su carrera, ¿no? Y para mí no es una vergüenza de que yo era el favorito y perder, porque resultó ser un buen campeón. Así es, después de esa pelea se conocería a Julio César Chávez como uno de los máximos exponentes del boxeo mexicano. Mis amigos, eso es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no soy, no eres, no somos absolutamente nada. Y a continuación, un importante mensaje para animarlos a que se conviertan en nuestros mecenas. Y si te quieres ver aún más guapo, hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Blog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.